Es muy común actualmente que en las empresas se hable mucho sobre la mejora continua y uno de los elementos claves para que esto funcione dentro de las organizaciones son las personas. El día de hoy nos acompaña un invitado que ha trabajado a lo largo de los años en cómo transformar, en cómo liderar, en cómo capacitar a la gente para que sea muy afín a estos conceptos. Si te interesa muchísimo el tema del liderazgo, mejora continua y demás, quédate y escucha este podcast. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, Escuela Lean. Es un gusto tenerlos por aquí. Para mí es un honor siempre acompañarles semana a semana con un capítulo nuevo, un episodio nuevo de los temas de ingeniería, emprendimiento, liderazgo, productividad, etcétera. Y la clave siempre es tener a un invitado que nos va contando experiencias de ellos, ¿no? Sus experiencias, conocimientos que siempre aportan muchísimo en esta parte. Y el día de hoy también tenemos un invitado súper especial. Él nos acompaña desde Perú el día de hoy. Entonces siempre estamos también con gente del mundo online, que una de las ventajas de la pandemia es que eso se ha visto bastantísimo en este punto. Para mí es un gusto presentarlos a Andrés Valverde. De hecho, él es el invitado del día de hoy. Ya nos contó un poquito sobre él. Y para mí es un gusto que estés hoy aquí. De hecho, muchas gracias por la aceptación de la invitación tan rápido, ¿no? Es también tu apertura. Ya habíamos conversado hace un tiempo, de hecho, sí, ha sido un poco complicado estos meses. Y estuve hasta con medio COVID también la semana anterior, entonces estaba también medio complicado. Y es un gustazo que estés aquí, Andrés. Muchas gracias, de hecho, por aceptar la invitación. No, a ti, Alfredo, gracias. De verdad, muy contento de estar aquí también. Saludos a todos tu público. Y nada, espero que lo que vayamos a compartir el día de hoy sea de valor también para ellos. Genial, Andrés. Siempre pregunto a la gente que está, que es medio colega, digamos, de hecho, porque, bueno, soy ingeniero industrial, estamos más o menos en la misma onda, en la parte de procesos, de empresas como tal. Y como el podcast siempre escucha a mucha gente que está estudiando, o gente que está estudiando, o gente que está concluyendo la carrera, o que está recién dando sus primeros pasos profesionales, siempre les pregunto, ¿cómo tú llegaste a tu carrera, no? O sea, ¿por qué te decantaste por este mundo de los procesos, aparte de la ingeniería? ¿Cómo fue ese camino? Es curioso ya, porque yo bueno, estando en la academia, acá para ingresar a la universidad o cuando quieres postular a una universidad nacional, te preparas en una academia. Yo ingresé con la idea de ser médico veterinario y luego eso fue cambiando, ¿no? O sea, un poco que quería ser médico, pero luego me cambié a terapia física. Casi ingreso cuando postulé por primera vez, porque yo postulé hasta 3 veces en la universidad, y en la primera vez postulé realmente ya a terapia física y me faltó una pregunta para ingresar. Estuve así para ingresar, o sea, y no ingresé. Reflexioné el tema, pensé en qué es lo que quería realmente e indagué un poco más en las cosas que me gustaban, ¿no? E indagué un poco más en las cosas que me gustaban, ¿no? Entonces vi que aparte de saber el porqué de las cosas, saber cómo se desarrollan ciertos productos que consumíamos en el día a día y también inspirado por los profesores que tenía en ese entonces. Tenía un profesor que enseñaba química y que era ingeniero química, el cual me gustaba mucho la pasión con la que enseñaba los temas. Y bueno, un día lo, eh, lo busqué luego de unas clases y le pedí que me explicara acerca de la carrera, ¿no? Entonces me inspiró muchísimo eso. Ya había preguntado a otros profesores también de otras carreras, claro. Y bueno, me dio mucha curiosidad aprender sobre esta ingeniería, ¿no? Ya estando en la universidad fui conociendo otros temas puros de la carrera, pero también me ligué mucho con una organización que se llama ASQ. ASQ es conocida como la organización más importante de calidad a nivel mundial. Entonces teníamos Student Branch o ramas estudiantiles. Entonces formé parte de ese voluntariado, porque era un voluntariado estudiantil, y ahí sí aprendí mucho más temas de calidad, mejora continua, gestión. Entonces vi que mi carrera también se podía orientar hacia ese lado, ¿no? Y fue allí que tomé la decisión ya de especializarme en ese rubro, ¿no? De calidad y mejora continua. Genial, Andrés. Sí, de hecho, siempre es importante, digo, comentar un poquito cómo eso pasa en tu caso de médico a la parte más de ingeniería, y ahora ese era el caso de mucha gente, ¿no? Y siempre digo a la gente que está estudiando como tal, que hay un punto que como que no sabemos, ¿no? Y no hay que desesperarse también en ese camino hasta ver qué mismo voy a hacer, entonces hay que tomarse su Ujú. tiempo, medio reflexionando ahí algunas cosas. Genial, Andrés. Y justo me comentas de que por haberte vinculado, de hecho, a otros grupos, de hecho, ya te puedo preguntar más adelante cómo es ese tema de ir trabajando también el parte de relaciones personales, profesionales, que es importante en ese aspecto, tanto en Ujú. estudiante como ya después.
tanto Ujú. en estudiante como ya después, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese paso, digamos, de la mejora continua, ¿no? Y yo quiero preguntar, ¿por qué crees, digamos, porque tú estás mucho en eso, el tema del Lean, el tema del Kaizen, o sea, ¿por qué crees que es lo ideal, digamos, para las organizaciones, ¿no? O sea, ¿por qué, qué beneficios tiene y por qué deberíamos optar por eso, ¿no? Ujú. Sí, bueno, mira, estos temas de Kaizen, mejora continua, los fui aprendiendo ya estando dentro de este voluntariado. Y al escuchar la experiencia de otras personas, porque ya luego lo experimenté con mi propia experiencia, era que la mejora continua es un valor natural de las personas, ¿no? O sea, el ser humano de por sí ya ha aplicado mejora continua en todo su desarrollo, en toda su evolución, y eso es lo que ha permitido adaptarse a los distintos cambios. Entonces, relacioné mucho la palabra cambio con mejora continua. Entonces, cada vez que nos queremos afrontar un tipo de cambio, debemos trabajar la mejora continua. Debemos trabajar la mejora continua, sea a nivel personal y a nivel organizacional. A nivel empresarial, ¿no? O sea, ya en una empresa aplicándolo, si por ejemplo tenemos indicadores que no están cumpliendo con los objetivos planteados, porque precisamente se plantean objetivos para tener rentabilidad, ¿no? Porque la empresa busca, entonces debemos ver otros frentes, ¿no? Debemos cambiar la estrategia, debemos cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces, desde mi frente, porque sé que hay muchas más herramientas que existen, ¿no? De todas maneras, desde mi frente, la mejora continua, el hecho de hacer proyectos de mejora, el hecho de implementar un sistema de iniciativas, un sistema de sugerencias, hace que la gente salga de ese estado de zona de confort, se podría decir, o le llamo el status quo. Salir de ese status quo hace que el cambio se pueda dar. Y es un cambio hacia ese objetivo que no estamos logrando. Primero, una vez que lleguemos a ese objetivo, ya aplicamos nuevamente este chip o este mindset o esta mentalidad de mejorar continuamente para obtener un poco más de lo que ya se logró, ¿no? Eso es desde mi experiencia, ¿no? Genial. Entonces, sí, de hecho, yo siempre comienzo que todos estos temas de Lean, de mejora continua, del Kaizen, de una u otra forma son todavía nuevos, digamos, en nuestra parte industrial, las empresas, ¿no? Y todavía como que hay un camino bastante largo de ir trabajando ahí. Y Ujú. siempre les digo a la gente que está recién comenzando, o sea, es una opción, ¿no? Dedicarse a esos temas, profundizar en ellos y ir aportando todavía un poquito más. Pero siempre, Correcto. bueno, los que están un poco más enterados del tema de Lean Kaizen, hay una parte que es súper fuerte, que es el tema de liderazgo como tal. Porque Sí. yo creería que los conceptos tal vez son bastante sencillos, de hecho, no sé, son las 5 S, los conceptos de Lean como tal, no sé, mudas, así. Son conceptos sencillos, pero la clave está en cómo aplicarlos, ¿no? O sea, realmente en la práctica, en ese día a día. Entonces, ¿cómo es ese día a día? Entonces, ¿cómo es ese día a día, no? O sea, yo he visto que estás dando capacitación, charlas como tal. ¿Cómo es ya poner en la práctica, no? Correcto. Sí, no, es muy importante porque al final, siempre que he trabajado con colegas sobre el tema, caemos en cuenta de que la cultura es una fuerza bastante importante en una organización. Y para poder gestionar correctamente la cultura debemos trabajar el liderazgo de las personas. Ahora, ¿qué liderazgo? Desde donde se vea, ¿no? Por ejemplo, un gerente debe ser capaz de de estar en el día a día también, es decir, estar en el Gemba, aplicar lo que se conoce como el Genchi Genbutsu. Por más que quiera saber qué es lo que se está dando, no va a saber realmente qué es lo que ocurre si es que no va al lugar de los hechos, ¿no? Se lo pueden contar por correo, se lo pueden contar por teléfono, por WhatsApp, pero realmente no va a saber la realidad, ¿no? Si es que no va al lugar. Ese, ese liderazgo es importante en una gerencia, ¿no? En una alta dirección. A nivel jefatura, ya es como que estando entre como un gerente y a la vez como un supervisor, ¿no? Porque normalmente un jefe ha sido supervisor, conoce también, ha estado con su gente, pero debe ser capaz también de delegar, ¿no? Delegar, o sea, el hecho de que el jefe sea capaz de delegar funciones a su equipo de trabajo también es importante. Y ahora, nosotros al menos, yo trabajo en una empresa de cerámicos, donde la organización es así, ¿no? Gerente, jefe y supervisores, a los que le llamamos mandos medios, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos mucho en trabajar el liderazgo del mando medio. Y nos dimos cuenta que existen tres pilares que un mando medio debe desarrollar en base a su liderazgo, ¿no? Para poder implementar estas herramientas. En primer lugar, el primer pilar es la cultura, ¿no? Debe ser capaz de gestionar a las personas, debe ser capaz de reconocer cómo la cultura de su equipo de trabajo, ¿no?
¿correcto? Entonces, por eso es que es fundamental primero que el supervisor reconozca y gestione bien la cultura. El segundo pilar es el proceso. O sea, de por sí el supervisor debe conocer el proceso, la parte técnica, porque por más bueno que sea liderando gente, por más bueno que sea llegando a la gente, si no conoce el proceso, no va a poder resolver problemas. Entonces, acá hay un concepto conocido como las 3 Gen, ¿no? El Genba, que es ir al lugar de los hechos, el Genbutsu, que es ir al lugar donde está ocurriendo, encontrar las evidencias. Si una máquina está, por ejemplo, generando un ruido extraño, entonces esa es una evidencia sonora, ¿no? De que está pasando algo malo, ¿no? Si no está imprimiendo o sea, con la tonalidad correcta, es porque algo está sucediendo con las inyectoras de tinta, por ejemplo. Entonces, tiene que ver las evidencias de lo que está pasando, pero al mismo tiempo tienes que ser capaz de interpretar datos, y a esto le llaman el genjitsu, ¿no? Que es la realidad, ¿no? Que es la realidad a través de los datos, a través de los hechos. Como dicen, ¿no? Más vale un dato que un relato. O sea, en vez que estés diciendo, oye, ¿qué esto ha pasado? No, o sea, hay que ver realmente de forma objetiva cuál es la tendencia, si está dentro de los límites, cuál es el comportamiento, si las causas son especiales o las causas son comunes, ¿no? El tema de la variabilidad, por ejemplo. Entonces es importante dominar el proceso. Ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar, que es algo que muchos fallan, es la gestión. Es la gestión, es la parte estratégica. Es planear, ejecutar, verificar y mejorar, ¿no? Es generar ese ciclo, ese pensamiento PDCA, ¿correcto? Donde le va a permitir ver de una manera holística cómo el negocio funciona, ¿no? Cómo el costo, cómo la entrega, cómo la calidad, cómo la seguridad, cómo la moral está funcionando. Entonces, nosotros vemos a estos 3 pilares como 3 patas de un taburete, ¿no? Si una de estas se cae, pues se puede caer todo, ¿no? O sea, debe funcionar de forma, ¿no? O sea, debe funcionar de forma integral estos 3 pilares. Entonces, de esa manera nosotros gestionamos y vemos el liderazgo dentro de la planta, que está como que el corazón ahí son los mandos medios que hay que apoyarlos, ¿no? Genial, Andrés. De hecho, coincidencia, yo también trabajo en una empresa cerámica. Yo creo que tú estabas en la línea de cerámica plana, ¿no? Baldosas, ajá. Ya, en cambio estoy en la parte de vajilla, de línea de jardín. Ah, genial. De hecho, nosotros también estamos recién en un proceso muy interesante por ahí. Entonces, ¿cómo? Hay otras cosas que quiero preguntarte ya en tu práctica. Por ejemplo, me ha pasado, digamos, o hay casos de líderes, digamos, mandos medios que están hace tiempos en la empresa, ¿no? Es lo típico, que están muchos años, ¿no? Ya, que Ujú. conocen a la gente, tienen un liderazgo fuerte con la gente, ¿no? Todo el mundo les pregunta a ellos como tal, y se mueven, ¿no? O sea, se mueven, son activos, hace que pasen las cosas como tal, pero tal vez ese hacer que pasen las cosas genera un desorden, ¿no? O sea, se crea Ujú. una anarquía, digamos, por hacer que pasen las cosas, que está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo tú has trabajado esa parte, ¿no? O sea, sobre todo con gente que está años, que está acostumbrada a una forma, ¿cómo ir cambiando ese chip, ¿no? Que tal vez es lo más difícil. Y no solo los mandos medios, sino también el gerente, ¿no? Porque muchas veces también he escuchado de muchos amigos dicen, acá que no viene el gerente, trabajamos aquí, lindo. Todo pasa tranquilo, las cosas funcionan. Llega el Ujú. gerente y empieza a tirar una idea por aquí, una idea por acá, y todo se descontrola, ¿no? Todo se hace un relajo ahí. Entonces, ¿cómo trabajar Correcto. esos aspectos, ¿no? Que son ya del día a día? Sí, o sea, nosotros fundamentalmente debemos darnos cuenta que debemos tener un pensamiento estratégico, ¿no? O sea, de qué manera la mejora continua o el plan que vamos a establecer va a ayudar al negocio. Cuando eso está claro, generamos como una brújula, ¿no? Por eso que nosotros trabajamos Hoshinkanri, ¿no? Hoshinkanri es precisamente eso, ¿no? La brújula que va a tener la gestión. El plan estratégico contemple este plan de mejora continua, ¿no? Si vamos a trabajar 5 S, por ejemplo, entonces hay que colocarlo en un plan y hay que alinearlo y desplegarlo, ¿no? Desde la gerencia hasta la parte operativa, toda la implementación de esa técnica, por ejemplo, o de esa metodología o esa herramienta. Obviamente que si hablamos de estrategia, hay que planificar, lo vamos a ejecutar y hay que medir, porque si nosotros no cuantificamos lo que estamos logrando, entonces no vamos a ser objetivos al momento de decir esto está ayudando o no está ayudando. Entonces, en primer lugar, hay que tener ese pensamiento estratégico, ¿no? Hay que alinearlo a los objetivos del negocio. Ahora, también hay que tener esa parte de ir al proceso, de convencer a la gente, porque también vamos a encontrarnos con resistencias, ¿no? La resistencia al cambio es algo típico en cualquier implementación de mejora,
y cuando no se gestiona correctamente eso, de convencer a la gente, porque también vamos a encontrarnos con resistencias, ¿no? La resistencia al cambio es algo típico en cualquier implementación de mejora, y cuando no se gestiona correctamente el cambio, pues lamentablemente se puede caer, ¿no? Y el primer paso del cambio para nosotros es la conciencia, ¿no? Generar conciencia en la gente, generar qué se está haciendo mal. Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, te doy el ejemplo de 5S, porque hay muchas formas de poder hacerlo, bueno, muchas metodologías. 5S, por ejemplo, lo que hacemos es tomar fotos de cómo está la situación, ¿no? Entonces, generamos ese estado actual. Decimos, mira, esto está desordenado, esto está generando retrasos. El hecho de que no limpies tus máquinas está generando que la máquina esté parando a cada momento y esto afecta a la disponibilidad, afecta al OE y esto por lo tanto va a afectar a la productividad que queremos lograr. Y así generamos conciencia, ¿no? Y lo mismo para la calidad, ¿no? Para la reducción de costos. Entonces, ya cuando generamos esa conciencia, hay que ir al segundo paso, que es el deseo, ¿no? Que la gente desee formar parte del cambio. Si la gente no forma parte del cambio, entonces, perdón, no quiere desear ese cambio, pues el cambio nunca se va a dar. ¿Y cómo podemos alinear ese deseo? Eh, bueno, esto creo es un poco de psicología, que es la llamada teoría de las necesidades, ¿no? La de Abraham Maslow, ¿no? No sé si seguramente lo has escuchado, ¿no? Entonces, es como una pirámide, ¿no? La base es el hecho de que la persona, pueda satisfacer todas sus necesidades básicas, las fisiológicas, pero siempre va a haber un plano donde la persona va a querer ser reconocida, ¿no? El ser humano va a querer ser reconocido. Entonces, ¿quién va a lograr cómo se va a lograr ese reconocimiento? A través del liderazgo del supervisor. El supervisor debe ser capaz, y también las jefaturas y la gerencia, de poder generar esa retroalimentación. Cuando se refuerza positivamente al personal, la gente quiere más de eso, porque el refuerzo positivo es como un dulce, ¿no? Es un dulce que uno obtiene y que quiere un poquito más a veces. Entonces, así deseas, así generas ese deseo. Ahora, otro paso para poder generar este cambio es que le demos las herramientas también. Porque si no le damos, si le decimos hay que cambiar, hay que hacer esto, hay que ser consciente, pero si no le das las herramientas al personal, desde todos los niveles, ¿eh? A la gerencia, al mando medios, a la parte operativa, pues ¿cómo lo van a hacer? Tienen que aprender, hay que capacitar, hay que generar. O sea, el problema del cambio es que no es el cambio en sí mismo, es la mala gestión del cambio, ¿no? Entonces, ese es el problema, porque sabemos que lo único que no cambia es que todo cambia, ¿no? Siempre vamos a estar en constante cambio. Entonces, lo malo del cambio es que no aprendemos a gestionarla. Sabemos que va a haber resistencia al cambio, pero ¿cómo lo estás gestionando? Es la pregunta. Y nosotros lo hacemos de esa manera, ¿no? Genial, Andrés, ¿no? De hecho, es clave porque siempre cuando se habla de toda herramienta, ¿no? Que lo que sea, ¿no? O sea, Lean, no sé, cualquier, no sé, una ISO, todo lo que se va a implantar en la empresa, hay un punto que siempre nos dicen que siempre la parte directiva tiene que ser la que encabece, ¿no? Y debe estar empapada en esa parte y siempre es la que utiliza las cosas como tal. Y cómo, en cambio, ya no a los mandos medios, sino cómo vender la idea a la gerencia, ¿no? Porque sería muy fácil si la gerencia es consciente, sabe que soy la gerente y quiero aplicar Lean, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, voy a ver cómo comenzar, me interesa que trabajemos de manera continua, que empecemos a hacer eso como tal. Pero en muchos casos la gerencia no tiene idea, digamos, de la existencia de esas herramientas. O sea, porque puede ser, ¿no? Depende también qué generación sea, bueno, y un poco de cosas ahí, de la formación de él y etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo primero llegarle a él, ¿no? Porque a mí me pueden contratar tal vez una empresa, voy a producción, no sé, como tal, pero sería muy raro que me contraten para, de entrada, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un departamento para mejora de procesos o mejora continua, ¿no? Mejora de procesos o mejora continua, ¿no? Yo tal vez estoy yo como producción, estoy como planificación como tal, y estoy empapada de estas ideas, pero primero debería de alguna forma venderle a esto, ¿no? Al gerente para que él sea el que, digamos, también dé el apoyo, digamos, a esa parte, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, de todas maneras, ¿no? Ahora, ¿qué se me viene a la mente? Y es algo que hemos aplicado cuando queremos vender una idea nueva, cuando implementamos nuestro sistema de calidad, de modelo de calidad total. No sé si tú recuerdas la pirámide de Toyota, las 4 Ps, ¿no? Donde en la punta está la resolución de problemas, luego está las personas, abajo están los procesos y en la base está la filosofía a largo plazo, ¿no? Entonces, precisamente es una pirámide porque la cúspide, ¿no? Es como que la parte más visible, ¿no? Lo que se puede ver. Y la parte más profunda es la filosofía.
La idea es que cada organización genere el pensamiento cortoplacista, ¿no? La gratificación instantánea. Y no solo de las empresas, de las personas en sí mismas. Es que ya, yo quiero tener la píldora mágica para que me resuelva todos los problemas. Y no es así. Eso es un proceso, precisamente por eso es la base. Pero ya luego siguen los procesos, ¿no? Procesos buenos generan resultados buenos, luego el desarrollo de personas, pero la punta de esta pirámide es la resolución de problemas. Entonces, como es la punta, es lo más inmediato, se podría decir. Es lo que va a generar más inmediatez. Por lo tanto, si yo quiero vender un sistema de mejora continua, empezaría por ello, por la parte de resolución de problemas, de generar, de crear o de entrenar a la gente metodologías para resolver problemas. Cómo obtener la causa raíz, cómo definir bien un problema, cómo analizar la causa raíz y cómo generar planes de acción. 3 pasos sencillos, que obviamente hay que generar un entrenamiento, claro está, pero eso va a generar resultados, porque muchas causas raíces que se van encontrando, precisamente es porque no se está siguiendo un estándar. Y ese es esa es la causa, el 90-80% de los problemas, es que no se genera un estándar. Como lo dijo Taichi Ono, ¿no? No puede haber Kaizen sin estandarización. O sea, tú no puedes hacer mejoras si primero no estabilizas tu proceso. Y una manera de poder estabilizar el proceso, porque hay muchísimas más, hay Heiyunka, ¿no? Hay un montón de cosas. Este, la estandarización es importante. Y a través de un proceso de resolución de problemas vamos a llegar a ese punto de estandarizar. Y te vas a dar cuenta que muchas cosas se van a resolver ahí. Ah, que no, o sea, yo no hacía te das cuenta que resolviendo un problema, no hacías un control de pesos de tu esmalte que estás pasando por ahí, ¿no? O no hacías un control de dimensiones, no seguías tu checklist. O sea, cositas muy sencillas, te vas dando cuenta que si se dan, si empieza a hacer seguimiento, entonces empieza a dar resultados. Eso aproximadamente en 3 meses o hasta en un mes, 2 meses ya te puede ir dando resultados, ¿no? Entonces, eso es como que hablando el idioma cortoplacista, se podría decir entre comillas, ¿no? Ya, ¿quieres resultados? Ya, dame 3 meses, yo te voy a dar te voy a entrenar a tu gente en resolución de problemas. Vamos a aprender a hacer RCAs o ACRs, ¿no? También conocidos, y vamos a empezar a tener resultados. Si vemos que ya tenemos resultados, vamos al siguiente paso. Ahora vamos a implementar 5S. Vamos a implementar, no sé, Kaizen, proyectos Kaizen. No sé, ya te vas yendo, ¿no? Hacia las demás herramientas que son un poquito más profundas, ¿no? Pero la resolución de problemas, precisamente, yo me guío de esa pirámide, que es la cúspide, lo que primero que se puede ver, como la punta del iceberg, ¿no? Genial. Sí, de hecho, ese es un punto clave que lo que mencionabas, es que al principio es esa base, ¿no? O sea, lo principal, ¿no? O sea, lo principal, ¿no? El estándar, que todos sepamos qué hacemos, ¿no? Cosas básicas, ¿no? Que los indicadores, no sé, algo lo básico. Y de ahí sí aventurarme, digamos, a herramientas más complejas. Y de hecho, hay un error que es muy recurrente, que a veces va un consultor o alguna persona así que va de golpe, no sé, vamos a aplicar, no sé, me invento un SMED o una cosa, o TPM, no sé, una cosa mucho más compleja cuando todo esto de acá todavía está en pañales, digamos, no se ha hecho nada. Ahí posiblemente se Correcto. caigan se caen los procesos, ¿no? Entonces, esa parte es súper, se me hace súper importante, digamos, que tener claro que hay bases y toma su tiempo, ¿no? Y también que las empresas, toda empresa está en una etapa diferente. Habrá gente que Correcto. tiene algo de conocimiento, gente que no ha levantado nunca nada, gente que todavía tiene, ya tuvo una experiencia, alguna herramienta como tal. Entonces, también es saber Correcto. en qué estado está esa empresa, digamos, en ese punto. Y Ujú. otra cosa que preguntar, siempre en el link hay esas típicas palabras en japonés, ¿no? Que el gemba, que el genbutsu como tal. Y tú ya meterle totalmente en esa cultura, o sea, que maneja los mismos términos, que esté en esa, o se trabaja medio traduciéndolo, digamos, entre comillas. Ujú, claro. Sí, sí ha pasado, porque, o sea, muchas veces he tenido jefes que conocen del tema, el término, hay jefes que no conocen nada. Exacto. Entonces, em, bueno, es interesante, ¿ah? Porque yo creo que cuando uno quiere generar cultura, primero tiene que generar ese marketing, ¿no? Uno tiene que vender la idea, ¿no? La terminología, de algún modo. Ahora, vender una idea, vender una terminología compleja donde, que Genba, Genchi, Genbutsu, puede ser complicado de repente, ¿no? Hasta cierto nivel. O sea, a nivel operativo quizás no lo entiendan, pero quizás a nivel gerencial sí, porque aprender la palabra, la palabra técnica, permite transmitir la idea, ¿no?
Porque, por ejemplo, Gemba. Gemba es ir al lugar de los hechos, pero para los japoneses es una palabra tan simple que no tiene hasta traducción, ¿no? Es una Es decir, interpretación más bien nosotros lo que hacemos. Entonces, de esa manera uno puede desplegar, transmitir la esencia. Pero yo pienso que a nivel operativo quizás podemos darlo, facilitar, ¿no? Porque la idea también es que nosotros seamos facilitadores y que el conocimiento también sea fácil, porque somos facilitadores, ¿no? De poder digerirlo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hasta cierto nivel sí hay que trabajar esa terminología porque transmitimos de esa manera la esencia, el pensamiento, el mindset, pero a nivel operativo quizás, o hasta cierto nivel, hay que saber transmitirlo de manera más práctica, porque al final ellos van a estar en la ejecución, ¿no? Uno va a estar en la parte estratégica, otro va a estar en la parte táctica y en la parte operativa, en el día a día, no van a necesitar aprender tantos términos, ¿no? Sino saber qué es lo que sí tiene que ser, el concepto en sí, ¿no? En sí, ¿no? genial. Y justo veía el otro día algo de los posts que haces por ahí en LinkedIn sobre todo. Y hay una frase que me llamó bastante la atención que decía, duro con los procesos, suave con las personas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo llegar a ese equilibrio? Porque ya es una parte en el día a día igual de la gente, ¿no? O sea, porque al final la clave es el proceso, ¿no? Porque es el que queda después, ¿no? Independientemente de que gente esté trabajando, gente irá, vendrá, ¿no? Siempre hay esos cambios, es normal en las empresas. Entonces, ¿cómo tú le interpretas eso de ahí? Bueno, aquí tiene que ver mucho el liderazgo, ¿no? O sea, el hecho de saber que el problema en sí es, uno debe abordarlo de manera objetiva. El hecho de decir duro con los procesos, suave con las personas, es que uno debe abordar de manera objetiva al problema o el proceso en sí y debe saber manejar emocionalmente la parte humana también, al problema o el proceso en sí y debe saber manejar emocionalmente la parte humana también. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Cuando estamos resolviendo un problema de calidad, ¿no? ¿Qué es lo que puede salir cuando empezamos a recoger hipótesis al momento de hacer el proceso de resolución de problemas? No, que este trabajador es irresponsable, este trabajador no cumple con sus funciones, este trabajador no quiere hacer las cosas. Entonces, reconocer que debemos ser suaves con las personas es que de repente el sistema está fallando, el sistema de control está fallando, de repente el liderazgo está fallando, el seguimiento está fallando. Entonces sacamos esa responsabilidad de algún modo, porque de todas maneras va a haber un cierto grado de responsabilidad, ¿no? Pero primero debemos enfocar en el pensamiento sistémico, ¿no? Cómo el sistema está ayudando a las personas a que puedan cumplir con, por ejemplo, los estándares, ¿no? ¿Correcto? Entonces es agarrar de manera objetiva y poder decir, ah, ya, ¿cómo el sistema puede ayudarles a ellos a que puedan hacer bien su trabajo? Porque si, por ejemplo, implementamos un Kamishibai, ¿no? Un Kamishibai que es un tablero para poder hacer seguimiento de rutinas, entonces ahí ya el sistema va a ayudar a que el trabajador o el operador cumpla con su rutina. Y así no lo hace, se va a ver de forma evidente, ¿no? Tarjetitas rojas todas volteadas. ¿Qué quiere decir? No estás haciendo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué es lo que hago? Entonces, es agarrar de manera objetiva los problemas y reconocer cómo el sistema también puede ayudar a las personas, ¿no? O sea, agarrar, perdón, de forma objetiva los procesos, a los problemas y hacer que el sistema apoye a las personas, ¿no? Genial. Y hemos hablado full del liderazgo, que es clave siempre en cualquier etapa, creo yo, de cualquier implementación. Entonces, ¿cómo construir ese liderazgo? Construir ese liderazgo. Porque yo siempre algo que siempre digo es que si hay asignaturas pendientes, digamos, en la educación de la universidad o no sé, o secundaria como tal, estos temas, ¿no? Porque siempre que cuando vamos ya a la práctica, no sé, en una primera experiencia laboral, en mi caso, no sé, 22 años de supervisor ahí con 20 personas y todos mayores a mí, nadie nos enseña cómo chocar, digamos, a eso de ahí, ¿no? Cómo lidiar con la gente, cómo llegar a esa parte. Entonces, ¿qué crees que falta ahí en la educación formal, digamos? Y aparte, ¿qué hacer, no? Porque todos vamos a lidiar con gente, ¿no? Sea en mandos medios, sea en parte gerencial, etcétera. ¿Cómo llegar ahí en ese punto, no? ¿Qué nos falta ahí? ¿Cómo formarnos? Por ahí en la parte de la programación neurolingüística, o sea, ¿qué tan necesario es esa parte, no? Se habla mucho de la inteligencia emocional, entonces, ¿qué hay que ir haciendo ahí para ir formando ese liderazgo, no? Porque, como digo, la universidad creo que es algo, siempre queda pendiente, ¿no? Esa parte, ¿no?
Sí, ahora, yo creo también que la universidad no es del todo responsable, ¿no? O sea, difundiendo mucho en las entidades públicas educativas, es el pensamiento crítico. O sea, cuando una persona reconoce o conoce, o sea, trabaja su propio pensamiento crítico, va a reconocer que le falta aprender muchas cosas. Entonces, ese pensamiento crítico despierta un hambre por aprender. El pensamiento crítico hace que uno quiera aprender a aprender, porque también esa es otra de las fallas, que no aprendemos a aprender, ¿no? Y cuando uno no abre, ¿no? Los ojos, entre comillas, simplemente se queda con lo que la universidad te ofrece. Así que sí, quizás es ideal, claro está, que empiecen a haber cursos de liderazgo, educación financiera, cuidado de la salud, ¿no? Preventivo en este caso. Pero si no le das lo fundamental que es el pensamiento crítico, hasta puede ser que se encasillen en eso nada más. Pero cuando tú les despiertas el hambre a través del pensamiento crítico, sabe, como Sócrates, ¿no? Sabes que no sabes. O Mm. sea, solo sé que nada sé, empiezas a decir, ¿no? Entonces empiezas a buscar más información. Porque ahora estamos en la era del conocimiento, que donde toda la información está muy disponible. Pero si no tienes ese chip de autocriticarte y decir, me falta aprender ciertas cosas, entonces no vas a buscarlo. Entonces yo creo que como base, al menos como primer curso, es el pensamiento crítico. Yo creo que si eso se logra, ya vas a querer aprender otras cosas, ¿no? Y eso se aplica ya en las organizaciones también, ¿no? Porque si uno desarrolla el pensamiento crítico, la resolución de problemas se vuelve más efectiva también, ¿no? Entonces, yo creo eso. Genial, de hecho es un buen punto de vista en esa parte. Y en cambio, ¿cómo alguien, ¿no? Como dices tú, una parte es ya, yo sé que soy consciente que no sé y tengo buscaré pues, en videos de YouTube, no sé, buscaré un podcast, un libro en esa parte. Uh -huh. Y en cambio ya en el día a día, en la parte, porque alguien puede ser muy introvertido, alguien puede ser más extrovertido, ¿no? Alguien era muy amiguero en la universidad o en el colegio, entonces tiene mucha más facilidad para hablar, para desenvolverse en esa parte, ¿no? Y ahora otras Claro. personas que no tanto, ¿no? Entonces, justo a mí leía que hago publicadas por ahí de cómo construir esas relaciones interpersonales, ¿no? Profesionales, ese networking como tal, o sea, ¿qué pasitos hay que dar ahí? O sea, claro, o sea, trabajar la inteligencia social es algo bastante importante. Yo, por ejemplo, soy una persona introvertida. Sí, no soy extrovertido, soy introvertido. Sin embargo, ser introvertido no es igual a ser tímido, porque la timidez se puede corregir y, ¿no? Y eso es algo que va a ayudar a mejorar, a desenvolverte con otras personas. Ahora, si nosotros aprendemos y reconocemos que hay una serie de inteligencias que uno puede desarrollar, porque por esto de la tecnología desarrollar, porque por esto de las tecnologías múltiples, sabe que la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal es algo que cada persona tiene. Desarrollada más que otras, quizás. Pero toda inteligencia puede fortalecerse y hasta se puede volver una habilidad y toda habilidad puede aprenderse, ¿no? Por ejemplo, hablando de las habilidades sociales, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que no conversa no es muy conversadora, ¿qué pasaría si un día te vas al banco haciendo la cola y empiezas a conversar con cualquier persona? Como ejercicio nada más, ¿eh? Y así, una persona introvertida se puede volver más sociable. ¿Por qué? Porque va a formar parte de su autoconcepto cambia y dice, yo no soy una persona tímida. Soy introvertido, sí, pero soy capaz de socializarme con otras personas. Y esa ansiedad social va bajando. Y ya cuando ya te encuentras con un gerente, un director, ya es algo tan común, porque precisamente te autosabotea. Y se te van las palabras, pero como si en cambio lo trabajas de forma natural en otros entornos, ya tu autoconcepto dice, pero bueno, así eres, ¿no? Así que te voy a dar todas las herramientas que necesitas en este momento. Primer paso es autoconocerse, es saber cómo eres. Ya, eres introvertido o extrovertido. Ese es el primer paso, porque si ni siquiera sabes cómo eres, si ni siquiera te autoconoces, ¿hacia dónde vas a ir, no? El primer paso para obtener el cambio es autoconocerse. Entonces, luego ya que reconoces tus puntos de mejora, entonces empiezas a ejecutar, ¿no? Empiezas a decir, ya, quiero ser más sociable. Ya, entonces voy a hablar con gente extraña en la calle. Claro, desde el respeto, ¿no? Entonces, eso va a hacer que tu autoconcepto cambie. Y se vuelve un hábito y vas teniendo más herramientas. Entonces,
eso yo le aconsejaría a todas las personas que quieren trabajar su liderazgo, su influencia, ¿no? Porque al final y vas teniendo más herramientas. Entonces, eso yo le aconsejaría a todas las personas que quieren trabajar su liderazgo, su influencia, ¿no? Porque al final el liderazgo es eso, influir en las demás personas, ¿no? Y trabajar ese autoconcepto que tienen día a día, ¿no? Genial. Sí, eso es algo, de hecho, fundamental, creo yo, aparte de la parte del concepto de liderazgo, cómo manejar a la gente, es eso el día a día, ¿no? O sea, y como dices tú, una cosa es tímido, otra cosa es introvertido, ¿no? Y al final, sea como sea, ya si eres un profesional o estás en la planta, tienes que saber expresarte, llegar a la gente, o sea, de alguna manera, ¿no? Cada uno con su estilo, entonces hay que ser también fiel a lo que es esa parte. Otra cosa que quería preguntar, que me pareció bien interesante, lo que hacías tú, es en cuanto a la formación. Yo veo que siempre te estás formando, siempre estamos actualizando en esa parte. Y algo que desde hace un tiempo me llama mucho la atención en el tema de Lean en sí, es que como que hay una especie de, no sé si es debate o formado o se forman en ese Lean, pero con la visión muy de Japón, digamos, y nuestro Lean, el otro Lean occidental, digamos, aparte. Entonces, ¿cómo está eso ahí? Porque eso es algo que me llama mucha atención últimamente, sobre todo en LinkedIn, ¿no? Desde que empecé a meterme más ahí. Como que Sí. y se matan a veces, ¿no? Entonces, hay un choque ahí medio, no, que yo estoy en Japón y tú por acá, es lo mismo. Entonces, ¿cómo está esa parte, no? O sea, al final, ¿cuál es lo importante, digamos, de eso? Sí, bueno, tiene mucho frente y yo también he estado en tipo esos debates y he visto también cómo mucha gente se mata, ¿no? Porque Sacan el aire. se vuelven hasta religiosos de un Exacto. pensamiento, ¿no? Entonces, ya el hecho de, como decía una frase, no me acuerdo si es así, pero decía, ¿no? Ten cuidado con las personas que creen siempre tener la razón, ¿no? Entonces, es así, o sea, uno debe estar de por sí ya abierto a todo tipo de concepto, a todo tipo de aprendizaje. Ahora, a nivel pragmático, una empresa no le importa si es que tu link es de Japón o tu link es de Estados Unidos, ¿no? O sea, tu modelo es japonés, oriental o tu modelo es occidental. No le interesa, a él le interesa que le dé resultados, en primer lugar. Eso a nivel pragmático. Ahora, a nivel ya de pensamiento, filosofía, porque esto es lo interesante también de las personas que, ¿no? que trabajamos en esto de la mejora continua, que profundizamos en el conocimiento. No solamente nos quedamos con las herramientas, sino tratamos de ver la ideología, la filosofía que tiene dentro esta herramienta. Y ahí es donde nos encontramos y decimos, no, TPS, ¿no? Toyota Production System está más enfocado en las personas, en trabajar Kaizen con ellos todos los días, ¿no? El lado occidental no, que es sí, respeto por las personas, pero hay que trabajar los proyectos, el BCM, el mapeo de procesos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que uno en primer lugar no debe volverse religioso de yo creo que uno en primer lugar no debe volverse religioso de algo, porque en primer lugar estamos en constante cambio. Te doy un ejemplo. O sea, TPS es muy bueno, o sea, excelente. Conozco mucha gente, capos en todo eso. Pero si no sabe adaptarse a la industria 4.0, por ejemplo, de acá a un par de años se va a volver obsoleta, ¿no? Entonces, el pensamiento quizás del Toyota Production System es el pensamiento Kaizen, ¿no? El pensar en grande y actuar en pequeño, ¿no? Hacer cositas muy chiquitas para obtener esos resultados. Y los religiosos dicen, ¿no? Que no, la tecnología o la innovación grande va en contra del TPS, ¿no? O más que en contra, no es tan compatible, ¿no? Lo es más como compatibilidad. Pero hace poco, por ejemplo, vi una conferencia que hablaba de cómo la industria 4.0 se puede aplicar con herramientas y le llaman Lean 4.0, por ejemplo, o TPS 4.0, ¿no? Entonces, la idea al final es adaptarse a los cambios que el mundo nos obliga a adaptarnos. Y el hecho de quedarte religiosamente con una idea, te va a volver obsoleto también, como esa idea en algún momento. Buenísimo. Sí, de hecho, alguna vez leí un libro de Andrés Oppenheimer que decía, sálvese quien pueda, ¿no? Como la inteligencia Correcto. artificial nos va a sacar el aire a todos si es que no nos adaptamos en esa parte. Es lo mismo, ¿no? Y como es tú, y al final en la práctica, ¿no? En las empresas, el gerente no va a tener idea si soy de Japón o ni sé dónde, sino que es el día a día, ¿no? Y crear la cultura, ¿no? Que la mejora continua, que es ya algo más práctico en esa parte. Sí, te preguntaba eso porque realmente me ha llamado mucho la atención últimamente, como siendo algunas personas como que
hay un debate así medio interesante ahí, como estos se Ujú, matan ahí, me parece ya bastante llamativo, la verdad. Y ahora que ujú. nombraste la parte tecnológica, ¿cómo le ves a eso, no? O sea, voy a exagerar, voy a decir que aquí en 20 años van a ser todos robots. Y todo lo que Ujú. hablamos de Kaizen y dice que, ¿y dónde queda? Porque no habrá personas, ¿no? Pero ¿cómo le ves justo esa adaptación que tú mencionas, ¿no? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo le ves que se va en los próximos años? Porque la pandemia, sea como sea, ha acelerado muchísimo eso de aquí, ¿no? Tal vez Claro. de 5, 10 años, ya se aceleró un año, ¿no? Sabíamos que iban a llegar, pero ya llegó mucho más rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo le Ujú. ves a la gente, a la industria, esa parte, ¿no? Que irse adaptando, ¿dónde van a quedar? Cierto, conversaban, ¿no? Los ingenieros industriales, los de procesos, los de producción, o sea, si ya tal vez no es tan requerido, ¿no? Esa parte, ¿no? Los conceptos, las herramientas. Sí, claro, no, de todas maneras. Es interesante porque se cree, ¿no? Muchos tienen la idea de que muchos puestos de trabajo, por ejemplo, van a ser reemplazados por robots, por la inteligencia artificial, y eso es cierto. Ahora, ¿qué tipo de trabajo se van a reemplazar? Pues creo que es cierto. Ahora, ¿qué tipo de trabajo se van a reemplazar? Pues creo yo las operativas, ¿no? Mm. Las que tienen repetibilidad, ¿no? Las que no requieren de tanta estrategia, quizás. Por eso es que impulso mucho yo que el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas sea desarrollada desde las universidades. ¿Por qué? Porque todo cambio, toda evolución va a traer consigo problemas, problemas nuevos, claro está, quizás no los mismos problemas, pero va a traer problemas, porque eso ha pasado siempre en la evolución del ser humano. Mm. Un problema se ha resuelto y ha aparecido otro problema, ¿no? Más complejo quizás, pero también es porque el entorno ha cambiado y se ha vuelto más complejo. Entonces, lo que va a existir siempre es la necesidad de aprender a resolver problemas. Sí, la necesidad de aprender a resolver problemas, el pensamiento crítico, como te comentaba, ¿no? Y el pensamiento estratégico, ¿no? Ver más allá, ver el negocio como un todo, ¿no? Esa parte holística. Entonces, es lo que yo impulsaría y diría, ¿no? A todos los profesionales que trabajen esa parte, ¿no? Y claro está, también algunas habilidades de liderazgo, ¿no? Porque ¿quién va a liderar a estas personas que están aprendiendo a resolver problemas? Alguien, de algún modo. Y tienes que aprender a gestionar o a optimizar o mejorar, como, no sé cómo puede decirse, tu liderazgo, ¿no? Entonces, eso yo creo que no debe dejar de aprender. Y eso no está enmarcado en una profesión determinada. Cualquier persona lo puede aprender. Incluso es una persona que no tiene profesión, creo yo. Exacto, sí, buenísimo, porque justo, como dices tú, de hecho leía alguna vez en el libro que te comentaba, que las revoluciones industriales obviamente destruyeron mucho el trabajo, pero crearon más del que se acabó, ¿no? Porque tú dices, Uh -huh. nacen nuevas necesidades, nuevas máquinas, necesitan nuevos profesionales, entonces, dice adaptando, lo que sí es verdad, antes teníamos un siglo para adaptarnos, digamos, pero ahora tenemos 10 Claro. años. Entonces, esa es la diferencia, la velocidad del cambio a la cual tenemos que acelerar para poder adaptarnos, digamos, a eso de ahí. Entonces, me parece interesante, sobre todo porque yo creo que las brechas, siempre hablamos de Latinoamérica, que a veces va un poquito más atrás, ¿no? En Europa, en Estados Unidos. Pero creo que también eso también se va acusando muchísimo, ¿no? Entonces debemos estar muy a la par ahí en ese Claro. sentido, ¿no? Y ahora con no sé, pues las tecnologías, el Big Data, aprender el tech, que se recomienda mucho la parte tecnológica, que programar, dice que también estamos en esa evolución medio interesante. Uh -huh. Antes de que no quería dejar pasar a preguntarte sobre tu emprendimiento, digamos, que es Leal 3.0. Uh -huh. O sea, ¿cómo, quiero poner justo con eso, qué trabajas ahí, a qué te dedicas, ¿no? También tienes un podcast, de hecho, que son como que algunas cápsulas que también sacas en esa parte. Uh -huh. Cuéntame un poquito sobre eso. Ah, ya. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Ideal 3.0 tiene esta visión, esta filosofía. Nosotros consideramos que el núcleo de una organización son las personas. Entonces, por ejemplo, si tú quieres mejorar un proceso, quieres hacer un proyecto de mejora, pero las personas tienen heridas emocionales internas no trabajadas en el mismo equipo, dime cómo va a salir ese proyecto. O sea, no lo vas a cumplir simplemente, o si lo vas a cumplir no en el lapso establecido. En cambio, cuando ya has trabajado la parte personal, quizás el liderazgo, el trabajo en equipo va a ser más óptimo, va a ser mucho mejor. Ahora, lo interesante aquí es que nosotros hemos visto que las herramientas para mejorar procesos también se pueden aplicar en muchos casos en las personas. Te doy un ejemplo.
no sé, un proceso de resolución de problemas, ¿no? Un proceso de un RCA, un 7 pasos para ¿no? Para mejorar la calidad, por ejemplo. Siempre debes empezar por, siempre debes empezar por definir el problema, ¿correcto? Ahora, a nivel personal, si tú quieres mejorar algo, debes definir el problema, ¿no? Debes analizar causas raíces. Entonces debes hacer autoconocimiento, autodiagnóstico. ¿Qué cosas, qué prácticas, qué hábitos estás teniendo que van a hacer, que están generando tu problema? Luego, cuando encuentras la causa raíz, debes generar acciones. Tú también tienes que establecer planes de acción con una fecha determinada y debes hacerte seguimiento, ¿correcto? Entonces, al final existe esa sinergia, existe esa compatibilidad de herramientas de mejora de procesos con herramientas de mejora personal. Por eso nosotros creemos en la mejora continua integral, ¿no? O sea, mejoramos organizaciones, pero a la par mejoramos a las personas en ese proceso. Y ahí en eso se basa nuestro contenido, en eso se basan nuestros talleres, nuestros cursos, nuestra consultoría, ¿no? En que no debe nuestra consultoría, ¿no? En que no debemos, no nos olvidamos de la parte humana primero. Siempre creemos que la parte humana debe trabajarse primero y una vez tratada eso, ya podemos ir por la mejora por la mejora de las organizaciones, ¿no? Eso es nuestro reto. Nuestro reto es convencer a las organizaciones de eso, ¿no? De que eso es el camino, ¿no? Genial, entonces me parece chévere. De hecho, por te sigo hace mucho tiempo también ese trabajo que haces, ¿no? Y es ese enfoque diferente en la parte, ¿no? Y siempre enfocado en la gente, porque la gente yo creo que el día a día con las empresas es humanos contra humanos, digamos, ¿no? O sea, al final Exactamente. ese es el día a día, hay problemas, ahora días buenos, días malos, pero siempre es gente contra gente. Es saber manejar Correcto. todas esas emociones, pues son los que hacen. Bueno, esa es la parte, yo creo, clave en porque una máquina le pones ahí y trabaja, entonces no hay mucho que hacer, digamos, aparte de la parte operativa, pero como es tú, la gente, si tal vez qué problemas tendrá aparte, entonces de alguna forma eso sí influye mucho en su día a día también, entonces es importante también tener en cuenta esa parte, ser más empático y, bueno, y demás. Genial, Ujú. Andrés. Como el tiempo es medio tirano y casi que se va acabando, casi para terminar, quería preguntarte, ¿qué recomendaciones das a gente que quiere trabajar tanto el tema de Lean, ¿no? Mejora continua, la parte de liderazgo, ¿no? ¿Qué libros, podcasts, no sé, documental de series Netflix? ¿Tú qué piensas de la gente que quiera empaparse el tema, ¿no? Primero les diría que escuchen los podcasts de Leal 3.0 Buenísimo. y el contenido en Instagram, en Facebook. Ahí tenemos algunas, quizás no herramientas puras, pero sí alineado a lo que te mencionaba, ¿no? Mejorar procesos a través de la mejora personal. Y ahora, si un profesional quiere trabajar o alguien que no conoce nada de mejora, de Lean sobre todo, el Toyota Way. El Toyota Way es un buen libro, ¿no? O los 14 principios del éxito de Toyota, de Jeffrey Slaker. No, sí, de Jeffrey Slaker, sí, sí. Sí. Entonces, ese libro yo creo que es bastante, condensa muchas prácticas de cómo Toyota se fue, o el Toyota Production System se fue implementando en la parte occidental, ¿no? Entonces, el Lean Thinking también es algo, creo que básico, ¿no? De Daniel Jones, James Womack, ¿sí? Los que crearon también el libro La máquina que cambió el mundo, que es donde sale, ¿no? Se acuña por primera vez Lean Manufacturing, se conocía como TPS, luego se adaptó a la parte occidental y ya se crea Lean, ¿no? Eso, yo creo que esos 3 libros son fundamentales para aprender un poco más, ¿no? Ahora, ¿quieres profundizar un poco más en el Kaizen? Genba Kaizen, de Masaki Mai, por ejemplo. Es un buen libro también que puede uno leer. Ahí sí uno entiende, ¿no? Cómo el Kaizen debe funcionar en una organización y cómo se puede adaptar a las distintas herramientas, ¿no? Como 5S, la eliminación de desperdicios, ¿correcto? Y la estandarización también, como base, ¿no? Eso, yo creo que eso. Y bueno, algo que he trabajado y que me gusta mucho, que no sé si se puede adaptar a todas las empresas, pero sí sé que se trabaja mucho con la gente allí, porque se trabaja temas de liderazgo y cultura también, es la nueva gestión de la fábrica de Kiyoshi Kusaki, ¿no? Ese es un libro potentísimo que se lo recomiendo a todos, porque no solo trabaja la parte de gestión, también se trabaja la parte de procesos y también la parte de cultura, ¿no? Que es lo que te mencionaba a un inicio, ¿no? Como los mandos medios deben desarrollar esos 3 pilares.
Creo que ese sería mi aporte para la comunidad y ya con eso ya trabajar su pensamiento crítico para ir buscando más información, ¿no? Más de este conocimiento, ¿no? Genial, Andrés. Andrés, ha sido un gustazo tenerte por aquí. De hecho, yo creo que, como siempre digo, de los podcasts, el que más aprende soy yo mismo. Siempre es valioso tener este feedback, ¿no? Sí, Conversando con la gente, es cierto. más cercano, ¿no? Es súper interesante eso de ahí. Entonces, yo creo que, y siempre, sobre todo, como tú estás en lo tuyo, y se nota, ¿no? Estás en lo tuyo uno ve que sabe la gente, ¿no? Entonces, está en lo suyo, se siente cómodo hablando de eso, entonces uno ya está muy, muy, muy tranquilo en ese aspecto. Para terminar, Andrés, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo están tus contactos? Toda la gente quiere saber de la 3.0 y tal vez acceder a ti, ¿no? Para una asesoría, consultoría, etcétera. Ah, ya, chévere. Sí, mira, tenemos redes sociales en LinkedIn, en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube como Leal 3.0, ¿no? Así, Leal 3.0. O sea, si nos buscan a través de esas 4 redes sociales, nos pueden encontrar. A través de LinkedIn, también a través de mi perfil personal, podrían contactarme, ¿no? Mandarme un mensaje directo, quizás, sí. Y a través del correo electrónico, tenemos un correo de email que es leal3.0blog@gmail.com, ¿no? Ese es como que el contacto directo a través de correo electrónico, ¿no? Esos son los caminos, las formas en que se podrían contactar con nosotros, ¿no? Para una consulta, asesoría, ¿no? Algún tipo de servicio, o si tienen dudas de este podcast también, si tienen alguna pregunta, yo gustosamente los puedo ayudar ahí. Genial, Andrés. Andrés, ha sido un gustazo tenerte por aquí. De hecho, muchas gracias por haber estado la invitación. Siempre será valioso estos temas que, como digo, tendrán sus años tal vez, pero siempre van cambiando, siempre se van adaptando y todavía creo que las empresas les falta mucho todavía para conocer, difundir, adaptar sobre todo a ellas, ¿no? Y creo que de otra forma el Lean Kaizen es como que la herramienta de destrucción masiva, comprobadísima, sobre esos problemas, ¿no? O sea, creo que va muy enfocado en esa parte, ¿no? Pero todavía falta mucho más difusión y trabajarle mucho más en esa parte, ¿no? Y hay un campo muy grande, interesante, sobre todo para nuevos profesionales y demás que quieran igual meterse en este mundo de Lean y mejora continua. Andrés, muchas gracias, realmente ha sido un gusto y espero que estés súper bien. Muchas gracias, Alfredo, a ti. Nada, gracias por la invitación, ha sido bastante enriquecedor también. En lo personal me gusta compartir conocimiento, enseñar, formar gente. Y nada, yo disfruto mucho de estos espacios. Así que espero que, nada, me avisas cuando se pueda dar, también para poder compartirlo entre mis contactos. Y muy agradecido también por el espacio, ¿no? También ha sido nutritivo para mí compartir. Sí, Andrés, muchas gracias, cuídate mucho. Chao, cuídate, Alfredo, gracias. Y pues bien, este ha sido el episodio del día de hoy. Recuerde que pueden subir este podcast tanto en Spotify, Google. Alfredo Quito lo puede encontrar en todas las redes sociales como Alfred Quito. Un gusto y nos vemos en un siguiente episodio. Chau, chau.